Bienvenidos todos. Estamos en la comunidad Cuchapamba, que está ubicada en la parroquia Santa Cecilia del cantón La Guadia, en donde vamos a conocer las costumbres y tradiciones de esta comunidad. Les invito a ustedes a conocer la comunidad Cuchapamba. Acompáñanos. Cutillera, Caima Shamunchi, Yupaychania, Tuku, Ñucanche, seguidores que hay canal Armando Producciones, Ñucachotimican Silvio Alvarado. En el video de hoy vamos a conocer la convivencia de esta comunidad. Estoy seguro de que les encantará, así que asegúrense de quedarse hasta el final. Además, saludo a todos los miembros de esta institución Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Aquí en la provincia de Sucumbío se conoce UCE Amazonas. En fin, bienvenidos y disfruten del video. Aquí estamos con un invitado muy especial, José Cerda. Cuéntanos el proceso organizativo de su comunidad. Alipuncha Masi Silvio, Shinaliata Tukuy Kairi Kaguna, Katu Yachana Wasi Yachase Kachukuna, Puse Amazonas, Shinaliara Maikan Gariku Kunar, Maikan Uyau Kunar, Nyuka Shutimikan, Nyuka Pashuti José Cerda Alvarado, Kaibiali Mushkani, Ashka Watagunara, Calarisha y más nara ñucanchi comuna, Cuchapamba, Calarisha Shamunauska, ñucanchi Rukuyayauna, Shamunauska Napo Marcamanda, Yakureira Shamucha, Pactamunauska Manakaila, Ñajarisha, Paiguna, Ña 1960, 1970, Shamunauska, Punda Shamukuna, ñucanchi Rukuyayaguna, Rukumamaguna, y Mamanda Shamunauska Paina Chay Marcamanda, Alpara Mascasa, su lugar alpa gusto ñucanchi llankay gunara rurasha y matono tarpu muy gunara tarpusha y alingaj niskamanda. Paiguna chaymanda washa wangurinun ñawpapunda chayachinun su yachana wasi kayanakma chayachinosh haka su yachana wasi wagunara paiguna yachash katinauchinis. Chaymanda washa ña yaya mama gunawa wangurisha risha Mascanun kay wangurisha lukchishun nisa ñucanchi ayllullata Cuchapambara ñawpaqma pushangaj tandarisha llankasha mitigunara maskasha kayguna chaytami sakinusqa ñucanchima rikunchi kay waranga isqunpachaq tandischunga kanchispi payguna ña yalimunushka killkagunara lukchisha kay magaq. ¿Tienen festividades culturales aquí dentro de la comunidad? Fiesta de toma de chicha, sea de chonta, de la yuca. Pagaracho, con tapuera cutipaso. Ñucanchi quichua runaskamanda siempre rukuguna yachishkashina upishkanchi upinchi wayusa. Wayusara maima llankangariushas las 4 de la mañana, ¿no? Chusco pachay pundiyanay upisha Ursarapisha, Tarabangaj, Ricuno Haska, Ñucanchi Rukuyayona, Ñucanchi Chayara Kachuskanchi. Chinayara, Ñucanchi Upina, Aswa, Taranglaya, Aswa, Tarantuno, Aswa, Upinche, y Chaymanda Washa, Cantapuskara, Chinayara, Kutipasha Nini, Kay Ñucanchi Quichua Runas Kamanda, Rulanchimi, Aswa Raimi, Wayusa Raimi, kay ñucanchi wangurishka watakunara yuyarispa, kay raimeras charinchi, ñucanchi runa kawsaymanta ñawpaqma, ñucanchi wawawuna ama kungarinawchu nisha, apawskanchi chayta kamachisha, ñawpaqma yalisha. Ñucanchi tarpu muyukunamanta nikpi mana karankuti imara Ashkara ñucanchi llankashkara apisha kay raymi rulungaqa nisqa ñucanchi tarinchi raymi bura paktachina inti tanutishi upina chay raymikunaras ñucanchi apanchi runashkamanta ñucanchi quichua kawsaymanta chaykunara apashayushkanchi gusto sumaq alli yachaykuna sakinushka ñucanchi rukuna. Muchísimas gracias. Es sumo importante, ha recalcado muchas actividades culturales que tiene la comunidad como nacionalidad quichua. Mashi José, ¿su comunidad cuenta con la escuela o colegio bilingüe? Kay ñucanchi yachana puraman nikpi ñucanchi wawakuna ñawpaqa hispana dirección provincial payguna kachamushka yachachik masiguna
ñukanchik wawakuna chaywa yallikuna haka. Chaymanta washa ñukanchik hatun apu mama llaqta Ecuador manda Rodrigo Borja ñukanchikma kachamuka educación intercultural bilingüe. Chinakpi kuna ñukanchik yachana wasi chay rikuriun y chaypimi yachakuramun ñukanchik wawakuna kay ñukanchik kikin shimira rukuna sakishka cuenta paykuna kamachis sakishka cuenta yachakuramun kay yachakuq wawakuna ñukanchik kikin shimita chinallara mishu shimita ñawpak mapaunchik kunakama ashka wawakuna castellanaushka y shinallata kay yachana wasi ñawpa charikanchik sukta nivel ninashka sukta grado nishka y chimanta washa tupashkanchik hasta décimo ña primer curso ña octavo noveno y décimo Kuna charingichik kay décimo. kuna shituwa ñalla shamunka charapishin kay ñukanchik shinallara chayrishkanchik shuk hatun apu ñukanchik mama llaqta Ecuadorpi Corea pay kaymanta wawakunara milenio pushanawka apashillanawka chaymanta kuna sakishkanchik hasta el séptimo de básica kaywa tiaunchik ña mañajunchik mañarianun. Bueno, Maestro José, quiero hacer otra pregunta. ¿Ustedes tienen una buena coordinación con Presidente de Padres de Familias como comunidad, la base? ¿Y cuántos estudiantes tiene ahorita la unidad educativa de aquí de la comunidad? Ñukarikupi paykuna ña yalinoshka ñawpa kallarishkayga pusak chunga iskun chunga pachak yali wawakuna yachasha castellanun kay yachana wasi. Ari pagracho mashi ñukanchik kayma shamushkanchik kaykuna kankuna pushashkata uyankawan maykan shukkuna madrikuna uyangrayanun shuk ayllu llaqtamakuna shuk markamantacuna uyangrayanun kay ñukanchik Amazonica markuna charinchik Sucumbío, Sorellana, Napo, Pastaza, Morón Santiago, Zamorchip uyangrayana. Ñapi ñukanchik chita ansata punkawan shamushkanchik kankuna imamarta kaypi kawsankichik kankuna ayllu llaqta Quchapambata. Chayman mashi ñukata ansa ningarawni kanta kuna shuk tema cambiangarawchik kay ñukanchik compañerawnawan ña ashka pagrachu. Alimi ashka pagrachu. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Recalde, estudiante de la PUSE. Bueno, aquí nos encontramos con Félix Cerda. un gusto estar con usted. Me encuentro aquí para hacer unas pequeñas preguntas sobre la comunidad en donde usted vive. Buenos días, Alipunch. Primeramente es un gusto de recibirles a ustedes desde el ISTEC, que es la universidad de acá pues de la Amazonía ecuatoriana. Mi nombre es Félix Cerda, presidente de aquí de la comuna Cachapamba. Bueno, sinceramente nosotros como dirigentes de la organización siempre estamos prestos para compartirles con los requerimientos que ustedes lo necesiten. Bueno, yo quería conocer acerca más de sus idiomas que lo practican. En cuanto a la nacionalidad, nosotros pertenecemos a la nacionalidad quichua amazónico de acá de la provincia de Sucumbíos. En cuanto pues al idioma, nosotros en la mayoría parte del 70% hasta el momento todavía seguimos manteniendo lo que es el idioma, porque la trayectoria de nuestros ancestros desde los años anteriores, ellos iban inculcando a cada uno de los hijos en la familia. Entonces la formación de nuestro idioma no es necesidad o menester de pronto aprenda en la escuelita. Entonces el idioma nace desde el hogar. Eso es lo que nosotros que hasta la vez prevalecemos y seguimos manteniendo, y así nos identificamos con nuestro idioma como la nacionalidad quichua amazónica de aquí de la provincia de Sucumbíos. Pues sí, eso se ha escuchado en todas partes sobre el idioma, que es muy importante e influye desde que nace
en la escritura. Bueno, y aquí, ¿cómo es de las viviendas? Bueno, en los años anteriores, desde la organización empezó la forma de nuestros abuelitos en los años anteriores, desde que llegaron a estos territorios ancestrales, donde se posicionaron estos territorios ancestrales. Somos pueblos milenarios en donde, pues en ese entonces, hablemos del año 60, 70, nuestros abuelitos en ese entonces no conocían lo que es hablemos, el material para la construcción, que actualmente lo observamos en los sectores urbanos, en los sectores ya más poblados. Anteriormente nuestra vivienda era de que nuestros abuelitos lo construían con los materiales del medio, lo que es la paja toquilla, lo que es la madera de acá de la zona, en donde se construía y compartían la vivienda conjuntamente con toda la familia. Si contaban con 12 hijos, entre hijos e hijas, mantenían un solo hogar. Eso fue la costumbre y tradicionalmente que nuestros abuelos lo vivían en eso entonces, pero al pasar del tiempo, en estos momentos ya como que la situación en cuanto al crecimiento poblacional, en cuanto a ir observando otra metodología de construcciones de casa, o tal vez un poco copiando a la vida occidental, es como que se ha ido cambiando el pasar del tiempo. Sí, en estas épocas es muy diferente a las antiguas, ya que va evolucionando cada día más. Bueno, un gusto, es muy importante esto de lo que es la vivienda y los idiomas, ya que es fundamental, pues, para que ejercer como comunidad, ¿no? De mi parte le agradezco mucho y eso, muchas El gracias. gusto es mío y muchas gracias, y de paso pues decirles que nosotros como dirigentes, como comunidades que nos estamos asentados en los diferentes sectores de acá de la Amazonía, es un gusto atenderles, dar a conocer nuestras historias, nuestras vivencias, nuestras culturas, nuestra gastronomía, nuestra manera de vivir y nuestra manera de trabajar. Es un gusto y muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy buenos días, mi nombre es Edith Sánchez, estudiante de PUSE Amazonas. Continuando con las preguntas, don Félix va a seguir respondiendo. Mis preguntas acerca son sobre las vestimenta típica de la comunidad. Bueno, muchas gracias. Saludarles a los estudiantes de PUSE Amazonas quienes están pues visitando esta organización, que es la Comuna Cachapamba, quienes habla Félix Cerda, presidente de acá de esta comunidad. En la actualidad nosotros pues siempre las nacionalidades, de las diferentes nacionalidades de aquí de la Amazonía, nos identificamos con nuestro traje. Uno de ellos, pues yo estoy vestido un traje que es de la nacionalidad quichua. En el quichua lo llamamos hatmuco. Hatmuco lo llamamos, este es nuestro traje que representa la nacionalidad quichua de aquí de la Amazonía. A pesar de que tenemos instituciones educativas que son bilingües, pero lastimosamente no lo utilizamos. Pero en realidad nosotros hasta la vez, ya que nuestros abuelitos en el pasar del tiempo nos inculcaron, nos sembraron, o tal vez nos identificaron que ustedes tienen que seguir estos caminos, y a base de esta vestimenta ustedes van a identificar lo que es la nacionalidad, y seguimos manteniendo y seguiremos compartiendo este traje tradicional que es cultural de nuestra nacionalidad a nuestros hijos. Me llamó mucho la atención su corona. No sé, ¿me podría explicar de qué? Bueno, en cuanto a la corona, en el quichua, en nuestro idioma es yauto, y en el español lo llaman corona. Está adornados con diferentes plumas de las aves de acá de la Amazonía. Bueno, tiene muchos significados, y voy a dar a conocer uno. La corona no cualquiera utilizaba en los tiempos anteriores. El hualca o el collar no cualquiera utilizaba en los tiempos anteriores. Siempre utilizaba un curaca o un líder que encabezaba una organización o a un grupo de personas o de una familia. En este caso, pues, nosotros como dirigentes de las diferentes organizaciones, en algunas se han identificado de esta manera a un dirigente, a un líder comunitario o a un curaca, antes lo llamaban, en las diferentes nacionalidades. Y nosotros queremos prevalecer esto, de que nuestros hijos vayan observando esta identidad nuestra, este saber que es nuestro, o sea que nuestro es único, que nosotros lo vamos a transmitir esto, porque no hay de aquí para allá, no hay otros que simplemente que solamente podrán copiar.
La idea es que nosotros esto sembrar a nuestros hijos la imagen en especial, y luego también de que estos materiales que lo observamos aquí que está en mi cuerpo, no solamente se utilizaba tal vez para las fotos o tal vez de pronto para identificarme que soy parte de una nacionalidad, no, simplemente como les diga a conocer de que estos se utilizaban nuestros abuelos, nuestros líderes, nuestros taitas, nuestros curacas de la nacionalidad. Interesante. Por última pregunta, quería preguntarle sobre las comidas típicas de la comunidad. Bueno, en cuanto a la nacionalidad quichua amazónico, tenemos sin número de comidas. En cuanto a la gastronomía, uno de ellos, de acuerdo a la exposición, hayan observado, ¿no? Hayan observado en diferentes restaurantes, en los diferentes medios de venta, que en la actualidad las nacionalidades también se han enfocado en cuanto al emprendimiento. Nosotros, pues, el plato favorito de nuestros ancestros, de nuestros abuelitos, es el uchumanga. Uchumanga es una comida típica y ancestral y tradicional, en donde compartían nuestros abuelos, nuestros taitas, nuestros rucumamas, rucuyayas, en donde compartían con todos los hijos. Así como en la vivienda vivían un hogar general, de la misma manera la comida compartían conjuntamente con todos los hijos y nietos, es posible, y eso es el plato más favorito, que es el uchumanga. Fuera de eso tenemos el pincho de mayón, tenemos el maito del pescado, tenemos la mazamorra de diferentes animalitos. Hay también otro que es de la comida típica. Hay sin número de comidas que nosotros hasta la actualidad en algunas familias lo compartimos hasta la vez. Muchísimas gracias, eso ha sido todo. Es un gusto de mi parte y seguiremos compartiendo y estas más novedades de acuerdo a los requerimientos que se necesitan. Hola con todos, mi nombre es Lucy Cruz y en este momento me encuentro con uno de los dirigentes de esta comunidad, en la cual le voy a hacer una pregunta acerca sobre la religión. ¿Cómo es la religión aquí en esta comunidad? Es un gusto, pero muchas gracias. Mi nombre es Félix Cerda, presidente de aquí de la comuna Cochapamba. En cuanto pues a la comunidad cristiana, nosotros en la actualidad o desde los tiempos anteriores siempre nosotros nos hemos identificado con la religión católica. La mayoría de nuestros comuneros, de nuestros socios, de nuestros hombres, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, nos caracterizamos, nos hemos bautizado desde un inicio hasta la vez. Seguimos manteniendo esa religión católica que trabajamos en comunidad, como comunidad cristiana de la religión católica, y nosotros eso pues lo seguimos manteniendo, así como nuestros abuelos y abuelas nos dejaron inculcando a nosotros. Y hablando acerca de las costumbres y tradiciones que tiene su pueblo, ¿qué nos podría hablar acerca de aquello? En cuanto a nuestras costumbres, nosotros seguimos manteniendo lo que nuestros abuelos nos dejaron de la misma manera, inculcando a nuestros hijos y los hijos a sus hijos. Y una de ellas, pues, la costumbre siempre en cada uno de los hogares se mantiene es levantarse a las 4 para servirse la guayosita, de paso para compartir un conversatorio pequeño con los hijos e hijas, y así de paso ir inculcando, sembrando, aconsejando en diferentes temas. Por ejemplo, en nuestro caso de las nacionalidades, pues nuestros padres, nuestras madres levantaban a las 4 de la mañana a cocinar la guayosita para compartir con la familia y de paso dar un pequeño aconsejamiento o de paso comentarles de unos sueños que nosotros lo tenemos en la noche. Y otro de las costumbres que mantenemos nosotros aquí es la comida, la bebida ancestral, que hasta la vez todavía seguimos manteniendo lo que es en cuanto a la bebida, lo que es la chicha de yuca, lo que es la chicha de la chonta, de la misma manera la guayosita, que siempre es una de las bebidas ancestrales, tradicionales y culturales de nuestra nacionalidad. Y en base a todo aquello, pues también, pues, ¿y cómo es su fuente de trabajo aquí en la comunidad? ¿Cómo es el ingreso del trabajo? O sea, en sí. Bueno, nosotros comunitariamente trabajamos organizacionalmente por el fortalecimiento comunitario y organizativo dentro de un territorio que ya tenemos posicionado con todos los socios y socias de aquí, quienes forman parte de acá la organización. En cuanto al fuente de ingreso, pues nosotros la mayoría, el 70% el 70% es la agricultura.
El 30% hay algunos jóvenes, adultos, hombres y mujeres que se han profesionalizado y trabajan en las diferentes instituciones. En este caso hablemos, algunos son maestros, profesores, hay otros que son funcionarios públicos, hay otros que tienen otra profesión, entonces ellos están trabajando por otras entidades públicas de aquí de nuestro Ecuador, y la mayor parte, como les dije, el 70% trabaja con lo que es la agricultura. La mayoría en siembra de maíz, en cultivos, hablemos de ciclos cortos, lo que es el verde, actualmente están trabajando con plantaciones de malanga, plantaciones de balsa, así lo que es el agropecuario. En cuanto a la acuacultura, avicultura, todavía estamos en proceso de... Hay algunas familias que sí se dedican, pero no son muchos, son pocos. Pero la agricultura, la mayor parte, eso ha sido un puente de ingreso fundamental para nosotros sustentar en la familia con lo que necesitamos. En todo aquello, pues entonces sería que hacen como mingas, ¿cierto? Para realizar los trabajos. Anteriormente, para el sustento de la organización se trabajaba a base de minga, el randy, el cambiamano, sin número de actividades. Pero actualmente la mayoría de las familias se han dedicado a buscar el sustento familiar. Entonces la organización ha abierto esas puertas de que todos tengamos esa libertad de trabajar y también sustentar a nuestros hijos, porque usted sabe que el sustento familiar depende ya de un jefe del hogar y de una madre de familia. Entonces nosotros, pues más antes, los moradores que habitaban este sector trabajaban mancomunadamente buscando un puente de ingreso, trabajando en conjunto, o sea que en unidad. Un ejemplo, en este caso se sembraba 5 o 6 hectáreas de verde, se lo vendía y se sustentaban, ¿no? Vendían con esos recursos, se sustentaban a la familia. En el mismo caso, sembraban el maicito con los mismos siembra, cosecha, luego llevaban al mercado, vendían y con eso se sustentaban también un poco a la familia. En cuanto a la calamidad doméstica, alguna enfermedad que se sustentaba a los socios, socias, todo eso en cuanto a todos esos acontecimientos, pero en la actualidad seguimos manteniendo ese trabajo. Poco a poco nosotros como dirigentes hemos sentido la necesidad no solamente de la organización, también hemos sentido la necesidad de las familias, el sustento de nuestros hijos, porque caso contrario, ¿cómo podemos sobrevivir? Eso es lo ideal. Pues sí, es algo interesante pues saber sobre su cultura, sobre todas las cosas que nos ha estado hablando, ¿no? Y por mi parte, pues conocer esto es sumamente importante porque a veces no tenemos conocimiento de todas las cosas que puede haber en una comunidad, de quizás de los problemas que también haya, porque también hay problemas dentro de una comunidad. Situaciones difíciles, quizás muchas familias necesitan apoyo también, y creo que es de suma importancia poder dar a conocer estos temas para que otras personas también puedan ser colaborativos y digan, pues bueno, esta comunidad necesita y podemos ayudarnos de esta manera. Entonces, por mi parte, le agradezco mucho por todo lo que nos ha podido brindar, nos ha podido decir de su comunidad, y pues estoy muy agradecida por la bienvenida que nos ha dado aquí, y de mi parte y de parte de todos mis compañeros de mi grupo de equipo, pues se le agradece de corazón por abrirnos las puertas a esta comunidad, y pues nos vamos muy contentos porque pues hemos podido conocer parte de esta comunidad. Las gracias es para ustedes también por visitar y de paso compartir estas experiencias de vivencias de nuestras organizaciones de las nacionalidades asentadas en la provincia de Sucumbíos, Cantón Lagodrio, Parroquia Santa Cecilia, y felicitarles a ustedes como estudiantes de PUSE Amazonas que han hecho lo posible de visitar y llegar a estos sectores del sector rural, en donde en realidad la mayoría de las instituciones públicas o entidades que tienen que velar por nosotros rara vez visitan. Pero esperemos de que esta información, esta recopilación de datos llegue también, no solamente que quede en la investigación de la universidad o de ustedes como estudiantes, sino que esto refleje, compartan de que nosotros como comunidades, si existimos, existiremos toda la vida. Mientras nosotros nos vamos, nuestros hijos seguirán existiendo a base de este proceso que nosotros mismos
lo mantenemos en cada uno de los sectores. De mi parte, muchas gracias, muy agradecido de usted.